Hola, bienvenidos a una receta más del canal. Mirad, y hoy he preparado una receta que en mi casa se viene preparando desde que yo era una niña y son unos huevos en salsa con pescado, unas alcachofitas, un tocinito, que está riquísimo. Así que si queréis saber nuestra receta familiar, aquí os dejo con los ingredientes. Tengo por aquí alcachofas. La cantidad va a depender de según las personas que vayan a comer. Calcular una alcachofa, un huevo y un trocito de pescado por cada comensal. Tenemos también los huevos, tenemos el pescado, que el pescado puede ser cualquier tipo de pescado blanco, os aconsejo que sea blanco, merluza, bacalao, lenguado. Eso sí, si puede ser sin espina, mejor porque va a ser más fácil de comer. Tenemos también 75 gramos de tocino, un chorizo, una cabeza de ajos, que ya los tengo aquí separados, una cucharada de harina, que es alrededor de unos 25 gramos, una cucharadita de pimentón dulce, una ramita de perejil, agua y aceite de oliva virgen extra. Y también, por supuesto, que se me olvidaba, sal. Empezamos limpiando las alcachofas. Yo ya tengo aquí una cortada que la he puesto en un barreño con agua, un trocito de limón y también he exprimido el limón. Y mirad, en tiras el tocino. Y no hace falta que sean muy finitas. Mirad, ¿veis? Así, este grosor ya va perfecto. Y lo mismo vamos a hacer con el chorizo. Lo vamos a cortar en trocitos. Que no sé si os habéis fijado que tanto el chorizo como el pescado los tengo congelados. Pero no es que los compre congelados, es que simplemente los compro y los congelo. Y así ya los tengo cuando los necesito. A los ajos simplemente les vamos a hacer un pequeño corte en la mitad y los vamos a dejar con la piel. Y ya por último picamos el perejil bien finito. Y ya tengo mi cazuela preparada y le vamos a echar un chorrito de aceite, no mucho porque ya veis que yo al final me pasé, ya veréis cómo después le voy a quitar el aceite. Y una vez ya esté un poco calentito le vamos a echar el tocino. ¿Veis? Aquí ya le quité bastante cantidad de aceite porque vi que me había pasado. Y le vamos a agregar también los ajos.
este huevo y pescado en salsa que yo vengo comiendo toda la vida. Así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.